Buenas tardes a todos, qué lindo es que nos podamos volver a encontrar y hoy tenemos el enorme placer, ya muchos lo conocen, al doctor González Balarga, pero hoy tenemos el enorme placer de poder escucharlo nuevamente. Hoy nos va a hablar sobre hemocromatosis. En las presentaciones formales él siempre se presenta que dice que no, que sus clases no, que vienen en baja, pero la verdad es que a los que tuvimos el placer de escucharlo, la verdad es que es un gran speaker y un gran docente, ¿no? Que no solamente nos habla del tema, sino nos transmite su conocimiento. El doctor González Balarga, bueno, es el jefe de gastroenterología del Hospital de Clínicas y es el vicepresidente de la Sociedad de Patología de acá de Argentina. Así que bueno, Esteban, un placer escucharte. Bueno, y muchos te conocen porque fuiste el director del curso hasta el año pasado. Sí, hasta que la sociedad decidió que mejorara. Entonces terminó mi ciclo y empezó un ciclo mejor. ¿Cómo andan todos? Bueno, gracias por la generosa presentación. Espero que se escuche bien. Es un tema de mucha responsabilidad para mí, porque es un tema histórico de nuestro servicio, es un tema subdiagnosticado. Y hoy la ferritina produce un lío bárbaro, ¿viste? Porque casi más de la mitad de las ferritinas elevadas no son hemocromatosis, ¿viste? Entonces digo, habría que, había que hacer una clase, digo. Entonces dije, ¿qué tenemos que terminar hoy tratando de transmitir, ¿no? Estimular la sospecha, porque la verdad que no se sospecha el tema. Ahora voy a mostrar unos datos que sustenta esta pavada que estoy diciendo, y que en Latinoamérica no somos vikingos, es decir, no tenemos el gen HFE, así que tendríamos que tener otro algoritmo. Siempre le pedíamos a los docentes, che, ¿qué bibliografía hay que tener? De las guías internacionales, la europea me gusta más, pero no sé, es justo mía, no sé si está buena, está actualizada. Y hay una publicación de Yamasato y Darwich en Acta Latinoamericana de este año, en castellano, súper actualizada, con una visión regional que a mí me parece excelente, que uno podría olvidarse de esta clase claramente y leer ese material que es mucho más concreto y más jugoso. Entonces, miren esta encuesta global, ¿no? De pacientes con hemocromatosis del año 2017, un montón de tipos. Muy interesante. Tiempo desde la primera consulta hasta el diagnóstico. Menos de un año, solo el 12%. Entre 1 a 5 años, más de la mitad, 53%. Y más de 5 años, un tercio, 34%. Es decir, que la gente consultó o llevó un estudio que hacía sospechar la enfermedad y tardamos un montón en definirlo. ¿Será porque es asintomática? ¿Será porque no lo pensamos? Y cuando vas a la guía europea, dice, mirá, ¿no? 94% de los escandinavos o de los irlandeses tienen la mutación C282I, ¿no? Pero si ya bajamos al mundo más mediterráneo, esto baja mucho, como pueden ver, 34%. Si ven acá, en Sicilia, donde hubo reyes normandos, reyes de este gen vikingo, eh, es mayor que en toda Italia. Si van a, no sé, a Terranova o a zonas donde emigraron los vikingos, siempre hay más. En la Argentina, menos del 20%. En la China no existe directamente, no pasa nada. Eso es porque hoy deberíamos tener hoy la clase, creo yo. Entonces, esta es mi agenda. No se asusten, voy a tratar de terminar en tiempo. Y una breve introducción. La guía que les recomendé, ¿no? Dice, la hemocromatosis es una enfermedad de origen genético. Muy bien. Caracterizado por el aumento de saturación de transferrina. Muy importante eso, ¿no? El hígado graso tiene saturación normal. No aumenta la saturación de la transferrina. Es decir, el transportador
acá se tiene que saturar, ir bien llenito de hierro. Y una sobrecarga de hierro en el hígado. Con ausencia de anemia y retículo, o sea, que no sean una talasemia, en definitiva, o una enfermedad hemática, de, de déficit en cómo se forman los glóbulos. Dice también, en uno de los primeros statements, que las primeras etapas de la enfermedad, el depósito hepático está casi siempre en los hepatocitos periportales, pero no en la célula de Kaplan. Esto es característico de las otras enfermedades, ¿no? Como el hígado graso o la talasemia. Y que entonces, cuando hacemos la resonancia, la sobrecarga de hierro en el vaso no está, está en el hierro, en el hígado, ¿no? El hierro va al hígado primero. Es la hemocromatosis. Este es el trabajo que les comentaba, muy lindo el laburo. Y acá, ¿qué nos dice la doctora Yamasato y Darwich? Que la hemocromatosis engloba un grupo de trastornos en lo que existe la alteración del eje hepcidina-ferroportina. La hepcidina, 25 aminoácidos que hacen un lío bárbaro, ¿no? Porque es el que abre y cierra la puerta de la entrada de hierro en nuestro cuerpo, y cuando hay déficit de la hepcidina, porque es insuficiente, casi siempre es así, es insuficiente, o bien en algunas raras excepciones existe una síntesis anormal, normal o aumentada, pero con desarrollo de resistencia a la hepcidina. Todavía no podemos usar hepcidina, estaría buenísimo, pero no hay formas comerciales, está dentro del marco de la investigación. Pero digamos que el eje es esto, ¿no? Que en la normalidad, como vamos a ver en unos minutos, la hepcidina, según la necesidad del depósito, te va a abrir o cerrar la puerta a que pase el hierro. Y cuando la hepcidina está deficitaria, no se sintetiza, entra a hierro y sin control. Pero con una variabilidad fenotípica fenomenal. Entonces, ¿cuánto es? Y dicen los nórdicos que uno de cada 150, 250 descendientes de provenientes del norte europeo tienen ferritina elevada, pero previamente aumentaron la saturación de transferrina, ¿no? En el norte de Europa esto es muy frecuente, que disminuye al sur de Europa, como vimos en el inicio, y que cuando encontramos la 282 homocigota, el impacto clínico suele ser importante. Hubo mucha inmigración irlandesa con esta mutación a Australia, entonces casi todos los casos tienen la mutación ahí. Y que las heterocigosis no son frecuentes, 5,8, 4,3%, ¿sí? Y hay que, los genes que no son para ellos, HFE, tienen escasa evidencia. Ahora, lo que nosotros vemos que fenotípicamente es una hemocromatosis, pero sin el gen. O sea que el daño genético está en otro lugar todavía no determinado. En el Hospital de Clínicas, en esta revisión, vimos sobre 276 casos que solo tenían el 282 el 15%, muy poquito. Y 282 y 63 no llegamos al 10%. Fernando Barreiro, otro curioso como nosotros, en el norte de Argentina, sobre 34% encontró muy poco 282. Y en Brasil también, 20%. Es decir que acá el gen no es muy importante, ¿no? No creo mucho en las clasificaciones, ¿no? Porque en definitiva no te ayudan mucho a tomar decisión con los pacientes. Pero digamos acá hay una mutación conocida y otras muy, muy raras, de las cuales yo debo haber visto muy poquitas, que es menos de 20. Hoy sacaba la cuenta, ingresé desde el Posadas al hospital en el año 94 y vimos muy pocas, muy pocas. También podríamos clasificarlo también de esta manera, asociadas al gen HFE, asociadas a estas mutaciones raras,
y a moléculas que todavía no podemos decir. Pero en definitiva uno tiene déficit de hepcidina o sobrecarga de hierro o tiene una enfermedad hepática crónica que junta hierro. Podría ser una buena clasificación en estas tres formas. El hierro tiene, como uno dice, más fuerte como el hierro. Tiene un metabolismo un poco cerrado, es decir, vas absorbiendo de 1 a 2 miligramos por día, saturás la transferrina y llevas a depósito cuando te sobra y a la formación de mioglobina. Y la otra lo exportas a la médula ósea, formar la hemoglobina, se destruye en el sistema retículo endotelial y se vuelve a reutilizar o se va perdiendo, ¿no? Las pérdidas en general son similares a lo que vas absorbiendo. El problema es que no hay diuréticos para esto, ¿no? No hay quelantes claros ni método como para sacar el hierro fácil del cuerpo. ¿Qué pasa en la hemocromatosis? Y bueno, como la hepcidina falla, entra hierro sin control. 10 veces el valor normal. Y empieza desde pequeño, ¿no? Y como vamos a ver en historia natural, esto se va a ir acumulando en todo el cuerpo. Entonces, la hepcidina disminuye la absorción de hierro. La expresión de la hepcidina es inhibida, entonces pues, cuando hay deficiencia de hierro, cuando hay eritropoyesis, hay hipoxia, anemia y la testosterona. Es decir, cuando necesitas hierro, la hepcidina disminuye. Ahora, ¿por qué el hierro esto es siempre fortaleza? ¿No? Porque el hierro siempre es tóxico el exceso. Por su capacidad de aceptar y ceder electrones fácilmente, eso origina aumento de concentraciones de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Las ROS, que dañan diferentes componentes celulares, o sea que no es nada bueno, ¿no? De estos polivitamínicos que tienen un montón de hierro. Ahora fíjense este cuadro, este podría ser de hígado graso también, o de patopatía por alcohol, ¿no? Hay sobrecarga tisular de hierro, con lipoperoxidación de membrana de las organelas. Entonces hay fragilidad lisosomal, con difusión mitocondrial, con activación directa de las células estrelladas con fibrogénesis, y hay lesión del DNA, ¿no? Esto también interfiere en las funciones del retículo endotelial y del Golgi, y hay activación inmunológica de células killer. Esto produce, además de fibrosis, cirrosis es un estimulador del hepatocarcinoma. Bueno, pero habría dos fases, digamos así, asintomática y sintomática. Una gran base de pacientes con una predisposición genética. Algunos de estos desarrollan sobrecarga bioquímica, esto que quiero decir, aumenta la saturación de transferrina y aumenta la ferritina. Muy pocos ya empiezan a desarrollar síntomas y algunos menos lesiones orgánicas. Y esta selección tiene que ver con el tiempo, cuando más tiempo, más podés juntar hierro, con factores del huésped y ambientales, es decir, una predisposición genética. Y como vamos a ver, hay otros modificadores muy lógicos, ¿no? Lo de la hepcidina, bueno, el sexo, claramente, las mujeres al menstruar están haciendo un tratamiento preventivo. Esto tiene que ver entonces con lo que dice a la izquierda: crecimiento, menstruación, embarazo, si tuviste pérdidas, ¿no? Y el componente inflamatorio, ¿no? El síndrome metabólico acá tampoco es muy positivo, sino que es un conspirador. Si tomás alcohol te va peor, si además llegas a tener una talasemia claramente te va peor, o como una porfiria hepática o un hígado graso no alcohólico. No me acostumbro a la nueva clasificación.
Y las hepatitis virales, bueno, había estudios históricos de un tipo, Bantil, cuando no podíamos curar el virus C, por ejemplo, que mejoraba el hepatograma cuando le hacía flebotomía. O sea que las hepatitis virales acá también hacen que todo camine más rápido. Pero de acá recuerden el alcohol, sobre todo, ¿no? El alcohol y el sexo. Qué linda combinación. Bueno, en esta placa que le afané a Jorge Darwich, pero que está buenísima, vemos los estadios teóricos, ¿no? Pero digamos que uno nace con una predisposición, con una hepcidina que está pifiada. Primero saturas el transportador, que es la transferrina, y después empieza a tener depósitos de ferritina hepáticos en la piel, en el páncreas, etcétera, como vamos a ver. Y después viene la fase clínica, que además de tener una manifestación bioquímica, que puede tener una imagen que te lo avale, aumenta algo que no sabemos por qué viene bien, que es la astenia, ¿no? Yo creo que a esta altura del año todos tendríamos que chequear la ferritina, porque astenia tenemos todo, que es lo que vemos acá como calidad de vida en la columna con el 3, ¿no? En la fase clínica. Y después, bueno, ya en la fase 4 el desarrollo de la cirrosis, y donde llegamos tarde acá, ¿no? Pero cada vez llegamos más temprano, vamos a ver. Entonces, repasando, las 282 y las no 282, esto es lo que la Universidad de Módena muestra en el New England Journal, dice una nueva mirada de una vieja enfermedad, como diciendo, che, mirá, hay un montón de pacientes que se comportan como la 282, pero no tienen el gen. Y le preguntamos a Pietrangelo, bueno, ¿y qué está pifiado, doctor? Todavía no sabe, está investigando mucho. Entonces ya repasamos este estadio cero asintomático, donde hay una predisposición genética con una saturación normal y una ferritina no. Pasa el tiempo, entonces saturación aumenta, mayor de 45, con ferritina normal. Eh, la conducta, lo vamos a ver viendo, cuando ya tenés ferritina eh, que empieza a ser anormal, uno podría empezar el tratamiento de forma casi preventiva, ¿no? En el estadio 2, donde ya eleva la ferritina, sin duda, ahí tenés que estudiarlo, buscarle la manifestación extrahepática y a darle tratamiento. El estadio 3, donde, como decíamos, ya hay síntomas, bueno, claramente hay que hacer el tratamiento. Y en el 4, además, del tratamiento es un paciente cirrótico que tiene dos grandes cucos, la diabetes y la cirrosis y el hepatocarcinoma. Es muy fuerte. Hay publicaciones que dicen que hay más cánceres de colon también. Eso lo podemos después, si quieren, charlar. Las manifestaciones clínicas, no sé si voy muy a los pedos. Cualquier cosa, Marcela, me avisas. Porque yo Esto estamos, ¿eh? no, porque viste que que me embalo y ustedes se embolan, ¿viste? Entonces, para ver. Ah, está bueno. Pero bueno, esto se lo robé. Yo tenía un señor un poco más gracioso, puse este un poco más serio, pero para recordar, ¿no? La astenia, que no sabemos bien cuál es el mecanismo. La pituitaria también en estadio avanzado, eso necesita una enfermedad vieja, igual que la miocardiopatía. Las artralgias, la cirrosis, la diabetes, la osteoporosis y los problemas de gónada, que también lo tienen los cirróticos, ¿no? Por lo cual ahí hay una mezcolanza, digo. Pero hay hierro ahí. Vos ves la tiroides de estos tipos y tienen hierro. Porque hay un error congénito que lleva a todas estas enfermedades. Entonces, como es lógico pensar, más tiempo, más hierro para juntar, o sea, empeoran con la edad y con el incremento del depósito de hierro, y los órganos afectan. En las últimas 2 décadas, los que nosotros vemos,
y también lo ven acá en el New England, es que hay una menor sobrecarga de hierro en los pacientes al diagnóstico, menor cantidad de pacientes cirróticos y menos manifestaciones extrahepáticas. Por lo cual la edad es muy importante, el alcohol es muy importante. Y hay modificadores genéticos y ambientales que de hecho lo modifican la penetrancia clínica y la severidad de la enfermedad. Bueno, todo lo que diga esto Pietrangelo, presten la atención, es un tipo puntano ahí de la Toscana, de Módena, que sabe un montón y escribió un montón. Volviendo al triángulo esto, me parece un tema importante, por lo cual lo rescato. Entonces, veían en estos vikingos nórdicos de gente que tenía la homocigosis, pero muy pocos, según la serie, hacían, y la edad y el sexo, hacían ferritina elevada, ¿sí? Y con manifiesta sobrecarga hepática de hierro menos, que tenían fibrosis hepática, como vamos a ver, en varones 20% y en mujeres 5%, una media de 25%, pero menos, y algunos pocos llegaban a la cirrosis y algunos al hepatocarcinoma. O sea que la penetrancia genética, disculpen, es muy variada. Si buscan esta tríada que nosotros buscábamos, anda, y es muy baja, 10-30%. O sea, si llegaron a esto es que el paciente se te pasó. Hace poco vimos. ¿Por qué consultaron nuestros pacientes? Y muchos por alteración del LT apenas elevada, ¿no? En general bastante asintomático, ¿no? Hepatomegalia tenían muy poquitos, a pesar que, pero esto nos pasó a nosotros, deberíamos haber tenido más hepatomegalia si comparamos con algunas series europeas. En cuanto al diagnóstico precoz, en coincidencia con la literatura, si vemos el periodo 91-2009, cirrosis 43%. Y de entre el 2009 y el 2021, vieron que tenemos más pacientes y menos cirróticos. No, nos derivan. Debe ser eso. Después lo charlamos. En menores de 30 años la enfermedad es clínicamente silente. Paciente joven, por ejemplo, tenés un caso índice, te manda al hijo, no va a sentir nada. Y los pacientes no tratados con fibrosis avanzada o cirrosis, fíjense, varones 25%, mujeres 8%. Es claramente el sexo y la menstruación, y eso es algo a interrogar y es importante. ¿Quién tiene más riesgo de cirrosis? Pues claramente el que tiene ferritina mayor de 1000, el que tiene más AST que ALT, que la concentración de hierro por el método T2 estrella, desde la Universidad de Rennes, y que es gratis, es alto. Si es diabético también, por la diabetes en sí, y porque habla que la enfermedad es más vieja también. Si tiene artritis, la enfermedad es más vieja, es peor. Y esto que parece paradójico, que si tuvo una depleción por sangría mucho, quiere decir que el paciente estaba muy dañado también, y si es alcohólico también. Acá el alcoholismo. Pero recuerden que su alcohólico puede tener hemocromatosis, o sea, no sean prejuiciosos, estudienle esto también. El hepatocarcinoma es mucho más frecuente, como vemos 200 veces en algunas series, que la población sana, que la incidencia a 10 años entre el 6 al 10% es mayor en varones. Esto, recuerden, es un poquito mayor que las virales, ¿no? Sobre todo que las virales curadas. Y que ser homocigota y con una ferritina mayor de 2000, el diagnóstico tiene un mayor riesgo, no solo de hepatocarcinoma, sino de mortalidad. O sea que la cifra de ferritina, cuando pasás a más de 1000, empezás a preocuparte. Este tema me encanta a mí, pero por clínico frustrado nada más.
La prevalencia de osteoporosis varía entre el 25 y el 34% y de la osteopenia entre el 40 y el 79% con poblaciones macheadas, ¿no? Entonces, el hierro en los huesos podría ah, disminuir la formación ósea y aumento de la reabsorción. Esto trae como consecuencia la disminución de la densidad mineral y el aumento del riesgo de fracturas. Cuando nos dio a nosotros 10% de una, 86% de la otra, eh, y en el clínica nos dio un cuarto, más o menos un cuarto de los pacientes que estudiamos el tema tenían osteoporosis. Da una pseudogota, ¿no? Hay un signo que describí en los normandos desde el signo salutatorio. En la segunda y tercera metacarpofalángica, los tipos tienen como una deformación. Cuando le haces la placa, está buenísimo como se ven unos quistes subcondrales, ¿no? Nosotros siempre pedíamos, y a ver, ahora con la resonancia un poco menos, pero pedimos con la técnica de ver la mano con técnica de mamografía, y ahí ves bien este signo, ¿no? De, de los quistes subcondrales, ¿no? Se ve muy lindo eso. Y bueno, y otros compromisos, pero una vez que el paciente ya tiene esto, cuando le haces el tratamiento, que es la flebotomía, en realidad lo que no mejora tanto, dicen los pacientes, uso menos antiinflamatorio, por ejemplo. Eh, pero no datos duros, por ejemplo, hay menos reemplazo de rodilla. Acá, si aparecen estas cosas, es que estamos re mal. Esto me parece muy importante. Prevalencia de diabetes mellitus en hemocromatosis entre el 30 y el 60%, y si vemos la otra cara de la moneda, ¿cuántos diabéticos tienen hemocromatosis? Menos del 10, ¿no? Pero si ya es cirrótico, es muy probable que tenga 70% diabetes porque son enfermedades viejas. Entonces, ahora vamos a explicar, el páncreas también se llenó de hierro, ¿sí? Ahora, si no es no cirrótico, la prevalencia de diabetes mellitus cae muchísimo. No sé si se habrá entendido, espero que sí. Entonces, hay menos diabetes, ¿no? Hasta el 2009, 20% más o menos, y ahora alrededor del 10%. Habría depósito de hierro en las células beta, esto es muy importante. Bueno, el antecedente de diabetes y de cirrosis es muy importante también. A los gorditos nos va peor, si hay resistencia a la insulina y síndrome metabólico nos va peor, ¿no? Cuando hay inflamación sistémica nos va peor. El hipogonadismo, la prevalencia es muy baja, son estadios avanzados, con ferritinas elevadas, que ya tienen diabetes, y por esto de la acumulación de hierro en la glándula pituitaria. Trastorno de la libido eran de un tercio en inicio y ahora de un 15%, o sea, hay menos. El problema es ese, ¿no? Cuando el paciente ya está cirrótico, que es la cirrosis, es el depósito de hierro. Bueno, tienen disminución del vello corporal, disminución de la libido, disfunción eréctil, hipovasoespermia, infertilidad, atrofia testicular de grado variable y muy infrecuentemente ginecomastia por esta causa. Pero entonces estas enfermedades son de estadios avanzados, cuando ya se llenó, se tapó de hierro el paciente. Lo cardiovascular es interesante, ¿no? En general es tardío, se puede ver como hay depósito de hierro en el miocardio y en el sistema de conducción, vas a ver arritmias y trastornos en el ecocardio, ¿no? Con diferentes grados de hipertrofia y dilatación ventricular. Inicialmente se expresa como un trastorno de la disfunción diastólica y posteriormente como una cardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaco congestiva.
Cada vez vemos por suerte menos esto. El electro sirve para nada, como siempre, ¿no? Pero la ecografía BD con el eco strain en 2D muestra alteraciones, inclusive sin sobrecarga cardíaca de hierro por resonancia, ¿no? Y estas mejoran con la flebotomía. Eh, no sabemos bien por qué. Lo publicamos, ¿no? Pero eh, el resultado nos sorprendió. Los individuos no tratados con enfermedad hepática avanzada se ponen morochos, ¿no? Con el depósito de hierro estimula la síntesis de melanina. Esto mejora con el tratamiento. Entonces, si veis a uno muy bronceado, me acuerdo de un paciente, un tipo muy canchero, que le gustaba andar en auto descapotable. Dice, no sé qué me pasa. Tenía hemocromatosis. Le habían dicho hígado graso. Esto casi no lo vi yo, pero está escrito así, que lo vamos a... Y está, en la pregunta de choice que me pidieron no lo puse, pero hay bacterias que le gusta el hierro, ¿no? Como el Vibrio vulnificus y la Yersinia enterocolítica. Entonces, cuando te infectas con estos bichos, eleva la mortalidad de la enfermedad, ¿no? Porque cuando le agarra un huésped común, estas cepas no son tan virulentas. Sobre todo cuando se infectan estos reemplazos de rodilla, está descrito ahí. Bueno, no demorar el diagnóstico. Hay un trípode de diagnóstico, ¿no? Ferremia, que puede estar normal o elevada, la saturación elevada y la ferritina elevada. Si tenés ferritina sola elevada, pensá que es un reactante de fase aguda. Tenés que ir para otro lado ahí. Así de simple. Y recordá que la transferrina es una proteína hepática, en definitiva. Por lo cual, si está disminuida, puede aumentar anormalmente la saturación. Y según donde vivas, si la guita que, no, esto es Latinoamérica, el dinero que tengas para invertir en esto, puedes hacer el gen. En Latinoamérica es muy probable que el gen te dé negativo. La ferritina elevada tiene una sensibilidad más o menos, 66%, pero una especificidad linda, ¿no? 85%. Sí, y cuando la combinas con la saturación, esto mejora más. Aquí en estudio, yo creo que después de los 40 pirulos, un trípode de diagnóstico no se le niega a nadie, pero si tuviste, bueno, claramente un pariente con hemocromatosis seguro, astenia, dice la guía. Bueno, astenia tenemos todos, qué sé yo. Artropatía, sobre todo a esta hora si le están dando una charla que es un plomazo. A todos los pacientes con osteoporosis, a los diabéticos, a los que tienen una enfermedad crónica no definida o definida, al que viene con un hepatocarcinoma, al que tiene un hepatograma con una LT elevada en forma sintomática. Es decir, yo diría a todo el mundo después de los 40 seguro, ¿no? Entonces hay que tener una alta sospecha para no demorar el diagnóstico y recuerden que entre el 60 y 70% son reactantes de fase aguda, son lo que se llama el DIOS, el hígado, el hierro asociado al hígado graso. Y el COVID da una cifra de ferritina alucinante.